Milady, capítulo 13, conceptos básicos de la electricidad. ¿Por qué nosotros debemos de estudiar electricidad? Bueno, simplemente porque cuando nosotros decidimos entrar en este campo de la cosmetología, tenemos conciencia de que usamos coloración para el cabello, en lo cual se utiliza la electricidad para los servicios que damos, ya sea para activar la coloración con máquinas, para el pedicure, para hacer los servicios de pedicure se utilizan herramientas que son conectadas a la electricidad, como pueden ser los baños para pies. También utilizamos la electricidad a la hora de hacer peinados, para la hora de hacer un secado de cabello. Casi para la mayoría de cosas los electricistas utilizamos la electricidad. Por eso es muy importante que aprendamos la importancia que tiene la electricidad en los servicios que presentamos. En este capítulo vamos a aprender qué significa la palabra electricidad, y lo importante de este capítulo es que aprendamos los términos, ¿sí? Los términos que vamos a ver aquí son bien importantes para poder pasar este examen de electricidad. Ok. Puntos importantes que deben de tener en cuenta que van a venir probablemente sus exámenes es qué potencia o la velocidad, que tiene un relámpago. Se dice que un relámpago tiene hasta 60,000 millas por hora, es decir, 96,500 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de un relámpago. Y también que cuando uno toca algo y recibe una descarga electrostática, se trata de una forma de electricidad. Es bien importante que cuando ustedes lean su libro, lean las partecitas que dicen ¿sabías qué? ¿Por qué? Porque usualmente de esas partecitas que nosotros nos saltamos o no le ponemos atención, vienen preguntas de examen, ¿ok? Durante el capítulo voy a tratar de incluir un poquito esos sabías que, aunque de repente no hagan sentido cuando estoy diciendo las cosas. Disculpen si me equivoco, pero es normal. Ok. La electricidad. Se dice que la electricidad es el movimiento de electrones de un átomo a otro por medio de un conductor. Esta es una forma de energía que cuando está en movimiento muestra efectos magnéticos, químicos o térmicos. Una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es el flujo de electricidad que pasa a través de un conductor. Todos los materiales se pueden clasificar como conductores o no conductores. Cuando hablamos de no conductores nos referimos a los materiales aislantes también. Un conductor es todo el material que conduce la electricidad, es decir, a través del cual la electricidad puede pasar fácilmente. Un conductor en particular que se usa es el cobre, es el más conocido y la mayoría de cables es el que más usan y es el que se supone que es de mejor calidad. No quiere decir que no hay otro conductor, pero es el de mejor calidad que se usa en los cables o en el cableado eléctrico. Estos conductores se pueden encontrar, por ejemplo, en los motores para carros y se utilizan para pasar la energía a través de él. Un buen conductor también es el agua pura. Un buen conductor es el agua. Por ejemplo, el agua de grifo, el agua de río o el agua de un lago. El que no es un buen conductor es el agua pura o destilada. La razón es porque para que la energía o para que un aparato sea conductor debe de tener iones. Y cuando estamos hablando de agua destilada se llama agua desionizada porque por un proceso químico se le quitaron los iones y ya no puede hacer que la electricidad pase a través de ella. Entonces ya el agua destilada no es un buen conductor, el agua destilada o pura. Algo que no es un conductor, que también es conocido como aislante,
es el material que no transmite electricidad fácilmente. Uno de esos materiales son las gomas, la seda, la madera, el vidrio y el cemento. Por ejemplo, todos los cables de electricidad están recubiertos por un hule, y la razón es para que nosotros podamos tener un contacto seguro con ellos. Es decir, la electricidad pasa por el medio del cable a través del cobre, pero el hule que recubre el cable permite que sea seguro para nosotros para su manejo. Los tipos de corriente eléctrica. Existen dos tipos de corriente y es bien importante poner atención. ¿Por qué? Porque la corriente continua es una corriente que se abrevia CC y es una corriente que es constante, circula de manera uniforme pero en una sola dirección y se produce por medios químicos. Ojo con eso. La corriente continua se produce por medios químicos. Por ejemplo, las lámparas de los focos o lámparas de mano, como le llamamos usualmente, los teléfonos móviles, las rasuradoras inalámbricas que utilizamos, esas usan una corriente continua. Es decir, la corriente que está en la batería de la lámpara, todas esas cosas tienen baterías. La corriente que está de la batería de la lámpara corre solamente de la batería hacia el sistema de la lámpara y hace que la lámpara funcione. Igualmente del teléfono. Corre la energía de la batería del teléfono hacia el teléfono y hace que el teléfono funcione. ¿Qué pasa ahí? Que cuando el teléfono utiliza toda esa energía o la lámpara utiliza toda esa energía, no se producirá más. Será una energía que se acabe, ¿sí? Por ejemplo, hay dos cosas, una que se llama inversor y otra que se llama rectificador. Por ejemplo, un inversor es un aparato que convierte la corriente continua en corriente alterna. Los dispositivos inversores suelen tener un enchufe y un cable. Permiten utilizar artefactos fuera del salón o de su hogar que normalmente se enchufarían a una corriente de pared. El cargador de un teléfono móvil en un automóvil es un ejemplo de inversor. ¿Por qué? Porque esa corriente continua que está en el automóvil la está convirtiendo, en el momento que está cargando nuestro teléfono, está haciendo una corriente alterna. ¿Ok? La corriente alterna se abrevia CA y es una corriente rápida e interrumpida que fluye primero en una dirección y luego en la dirección contraria. Se produce por medios mecánicos. Ok, corriente continua, medios químicos y corriente alterna, medios mecánicos. Acuérdense que algo mecánico es un movimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de un facial, mecánico es cuando tenemos que tener movimiento una exfoliación mecánica es cuando se tiene que hacer movimiento para hacer que trabaje la exfoliación. Y cuando estamos hablando de una exfoliación química es cuando es por una reacción, ¿ok? No se necesita movimiento, sino esperar la reacción química. De igual manera, en la corriente continua, se tiene que esperar de una reacción química. En cambio, en la corriente alterna es una reacción mecánica, es decir, que funciona por medio de movimiento. Entonces, seguimos. En la corriente continua dijimos que es una corriente rápida e interrumpida que fluye primero en una dirección y luego en la dirección contraria. Esta se produce por medios mecánicos y cambia de dirección 60 veces por segundo. Ojo, 60 veces por segundo es algo importante para el examen. Los secadores de cabello, los rizadores, las limas eléctricas y las lámparas de mesa con cable que se conectan a un tomacorriente de pared utilizan corriente alterna. Cuando nosotros queremos utilizar esa corriente alterna para llevárnoslas en el teléfono, para llevárnoslas en la lámpara, necesitamos de un rectificador. ¿Qué es un rectificador? Es un aparato que convierte esa corriente alterna en corriente continua, es decir, la pasa a nuestros dispositivos para que nosotros la podamos utilizar. Como es en el caso de los cargadores de teléfono, las máquinas inalámbricas, etcétera. Todo lo que sea
portátil e inalámbrico. Necesita de un rectificador para llevar energía o transportar la corriente continua en corriente alterna. Entonces, para quedar claros, dijimos corriente continua, flujo constante y parejo, viaja en una sola dirección y es producida por medios mecánicos. Corriente alterna es un flujo rápido e interrumpido, viaja en dos direcciones y es producida por medios mecánicos. Medidas eléctricas. En las medidas eléctricas encontramos el voltio, el amperio, el miliamperio, el ohmio, el vatio y el kilovatio. Ok, un voltio, también se conoce como voltaje, es la unidad que mide la presión o la fuerza que empuja la corriente eléctrica hacia adelante a través de un conductor. Por ejemplo, las baterías de automóvil son de 12 voltios. Los tomacorrientes de pared comunes que se utilizan para los secadores y los rizadores de cabello son de 120 voltios. Es decir, que tienen una presión o una fuerza que empuja más fuerte las corrientes que utilizamos en la casa que las que se usan en los carros. La mayoría de los acondicionadores y secadores de aire de ropa funcionan con 240 voltios, lo que es decir que es un voltaje más alto, y un voltaje más alto indica más energía. Un amperio, también conocido como AMP o AMP, es la unidad que mide la potencia de una corriente eléctrica, así como la manguera del lavatorio debe ser lo suficiente grande para transportar la cantidad de agua que fluye a través de ella. De la misma forma, el cable eléctrico debe ser lo suficientemente grande para transportar la cantidad de electricidad que pasará o que fluirá a través de él. Un secador de cabello con clasificación 12 amperios debe de tener un cable el doble de grueso que uno con clasificación 6 amperios. De lo contrario, el cable se puede sobrecalentar e iniciar un incendio. Un miliamperio. ¿Qué es un miliamperio? Un miliamperio equivale a 1 de 1000. Es decir, de 1000 amperios, una porción más pequeñita, la unésima parte o la cantidad más pequeña que se puedan imaginar significa 1000 amperios. O sea que es la parte más pequeña de un amperio, como un pedacito de un amperio para que se den una idea. Esta es la corriente que se usa para tratamientos faciales. Es una corriente sumamente baja para no dañar el cuerpo. También se usa en el cuero cabelludo y es una corriente que si se utilizara en amperio sería demasiado potente. Podría matar de una descarga eléctrica a las personas. Un ohmio. El ohmio también representado con una O, es la unidad con la cual se mide la resistencia de una corriente eléctrica. La corriente no fluirá por un conductor a menos que la fuerza voltios sea más potente que la resistencia ohmios. Por ejemplo, algo que yo utilicé, hay cosas que utilizo a veces para recordarme. Algo que utilicé es cuando las personas hacen yoga, usan la palabra Om. Entonces lo puse como algo para yo recordar la palabra ohmio, la resistencia, ¿ok? Supone que cuando haces yoga esa palabra es como para medir la resistencia de tu cuerpo. Un vatio, el vatio es la unidad que mide cuánta energía eléctrica se usa en un segundo, ¿sí? Una lámpara de 40 vatios consume 40 vatios de energía. Usualmente cuando nosotros estamos en la casa, los focos, cuando vamos a comprar un foco, el foco tiene a 100 W que significa vatios, 60 W que significa vatios. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a cuánta energía mi foco va a gastar. Si dice 100, mi foco va a gastar 100 vatios, ¿sí? Por segundo. Cuando hablamos de un kilovatio equivale a 100 vatios. Una vez les puse un ejemplo a las estudiantes que se imaginaran
una docena de rosas. Hablamos rosa y rosa es una rosa. Vatio, el vatio. Pero cuando hablamos de 12 rosas, decimos, en vez de decir 12 rosas, decimos una docena. Entonces aquí, en vez de decir 1000 vatios, vamos a usar la palabra kilovatio para referirnos a 1000 vatios. ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice, ¿cómo practicar la seguridad de equipos eléctricos? ¿Ok? Un cable que no es lo suficiente grande como para transportar la corriente eléctrica que pasa por él se sobrecalentará. El elemento térmico en un secador de cabello o rizador se calienta porque no es lo bastante grande como para soportar la corriente eléctrica. Los elementos térmicos están diseñados para sobrecalentarse y mantener la seguridad cuando se usan adecuadamente. Pero cuando los cables eléctricos en una pared se sobrecalientan, entonces puede provocar un incendio. Usualmente antes de que se provoque un incendio, cualquier cosa, hay alertas que nos mandan nuestros aparatos. Y como cuando nosotros estamos usando de repente la secadora o dos personas están usando la secadora en outlets que están cerca o tomacorrientes cercas y no tienen la electricidad suficiente o la potencia suficiente, usualmente se botan. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos usarlo al mismo tiempo porque no hay la resistencia suficiente. Pero a veces somos tan tercos que volvemos a conectar y nos estamos arriesgando a una descarga eléctrica o a un cortocircuito. Dentro de las medidas de seguridad hay dos cosas que son bien importantes. Y por alguna razón tengo mal aquí esta. Están switch como al revés las diapositivas. Ok. Dos cosas que sirven para la seguridad, el fusible y el disyuntor. ¿Qué pasa con estos dos? Básicamente son lo mismo, pero el fusible es old fashion o es de tiempos anteriores y el disyuntor es lo que se utiliza en tiempos modernos. Un fusible, evita que pase demasiada corriente por un circuito. Está diseñado para quemarse o fundirse cuando el cable se calienta demasiado por una sobrecarga del circuito con mucha corriente, como sucede cuando hay varios artefactos o equipos con fallas conectados a una fuente eléctrica. Para restaurar el circuito debe de desconectarse el artefacto, revisar todas las conexiones y los materiales aislantes e insertar un fusible nuevo y luego volver a conectar el artefacto. Esos fusibles se encuentran solo en edificios viejos. Usualmente y en Estados Unidos no se usan y es requerido en los edificios que se tengan los disyuntores. Ojo con eso. Cuando vayan a rentar su local, revisen esos asuntos. Si lo que tienen son fusibles, sería mejor cambiarlos a un disyuntor. Y la razón es porque los fusibles se queman y hay que reemplazarlos. Y ahora verán la comodidad del disyuntor. Un disyuntor es un interruptor que corta e interrumpe automáticamente un circuito eléctrico ante la primera señal de sobrecarga. Los disyuntores han sustituido a los fusibles en los circuitos eléctricos modernos. Tienen la misma característica de seguridad que los fusibles, pero no requieren reemplazo y se pueden ajustar fácilmente cambiando el disyuntor a su posición original. El secador de cabello tiene un disyuntor situado en el enchufe eléctrico que está diseñado para protegerlos a usted y a su cliente en caso de sobrecarga o un circuito. Cuando un disyuntor se desconecte, debe desenchufar el artefacto y revisar las conexiones y los materiales aislantes antes de volver a ajustarlo. ¿Por qué razón? Porque probablemente un cable está dañado y por eso nuestra secadora paró de trabajar. Conexión a tierra. La conexión a tierra. Aquí está, miren. Esa partecita que ven aquí es de la manera que se ve por fuera la conexión a tierra. Desafortunadamente creo que no tengo la foto, pero ahorita les explico un poquito de eso. Cuando estamos hablando de la conexión a tierra completa el circuito eléctrico y transporta la corriente de manera segura. Es otra manera importante de promover la seguridad eléctrica de todos los artefactos.
eléctricos y deben de tener al menos 2 conexiones. Todos los artefactos eléctricos deben de tener al menos 2 conexiones eléctricas rectangulares o patas de enchufe. Recibe el nombre de enchufe de 2 patas. Las 2 patas suministran corriente eléctrica al circuito y si ustedes examinan cuidadosamente las 2 patas verán que una es más corta y tiene formas diferentes. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, los tomacorrientes también son de igual manera. Un hoyito es más pequeño y el otro más grande. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, en esta parte de aquí, una parte o la parte negra, de igual manera como están los cables aquí, uno negro y uno blanco, el cable negro es el que transporta la energía y el cable blanco es un cable neutro. De igual manera están en su aparato o en su conexión o en el enchufe que tienen para su plancha, para lo que sea, que es este tercer cable. Hay enchufes de 3 patas, como pueden ver aquí, o de 3 hoyos, que se conoce como enchufe de 3 patas. ¿Por qué es ese enchufe de 3 patas? Porque ese enchufe tiene la clavija que va conectada a tierra. En este hoyito de aquí arriba, que parece como una ruedita o un semicírculo, esa es la conexión a tierra. Si ustedes no tienen un enchufe, si tienen un enchufe de 3 patas, no intenten de ninguna manera meterlo ahí o cortarle la patita para que entre en un tipo de enchufes de aquí, ¿sí? Siempre deben de tener cuidado que el enchufe entre de manera correcta a donde debe de ser. Si es de 3 patas, es obvio que utiliza este, ¿ok? Entonces, esa clavija de conexión a tierra está hecha o está diseñada para garantizar el trayecto seguro de la electricidad y para proteger al usuario de sufrir una descarga eléctrica, incluso en caso de que se suelte el cable. Los artefactos con una tercer clavija circular de conexión a tierra ofrecen mayor protección para usted y su cliente. Y usualmente los artefactos que traen ese tercer cable a tierra son los que más energía utilizan. Es decir, que van a utilizar más voltios. Otra cosa importante para la seguridad son estos. La mayoría de gente que vive en Estados Unidos lo ha visto en la casa. Algo que viene en su libro es la palabra GIF o GIF. Está mal escrita. La escritura correcta es GFCI y significa, por sus siglas en inglés, Ground Fault Interrupter, es decir, que es un interruptor por falla a tierra. Este está diseñado para interrumpir el circuito doméstico, es decir, el circuito de casa. Si tiene alguna filtración y para evitar una descarga. Estos son obligatorios según las normas de electricidad para los tomacorrientes de baños y cocinas y para exteriores. Es decir, se ponen en los lugares que usualmente pueden tener contacto con agua. Y este está diseñado para detectar corrientes de pocos miliamperios y activar la caja de disyuntores del tomacorriente o del panel de disyuntores para evitar las descargas. Si este funciona de manera correcta, se enciende una luz verde y cuando se activa, se enciende una luz roja. Es decir, cuando ustedes vean una luz roja, es porque algo está pasando. A mí un caso que me pasó en particular, en una ocasión se me fue la electricidad de mi cocina y se apagó el GFCI, se me apagó. Entonces empecé a revisar y lo que había sucedido era que mi microondas había tenido un cortocircuito, se había descompuesto y me tiró o me botó la electricidad de esa parte. No tuve que salir hasta afuera a parar o a regresar mis disyuntores, simplemente me tocó reiniciarlo aquí. Obvio, desconecté mi horno de microondas y volvió a funcionar. ¿Ok? Otra de las cosas de las pautas para el uso seguro.
Dice pautas para el uso seguro de los equipos eléctricos. Espero que les haya quedado claro esto, ¿ok? Las pautas para el uso seguro de los equipos eléctricos, una de ellas es, dice que algo bien importante, es esto que ven aquí, UL. El UL significa Underwriter Laboratories. ¿Qué es eso? Estos laboratorios certifican la seguridad de los artefactos eléctricos. Por ejemplo, los rizadores, los secadores de cabello, las máquinas eléctricas, las lámparas UV, las sillas de pedicura, los mitones eléctricos y las limas eléctricas deben de contar con la aprobación de los Underwriter Laboratory. Es decir, que debemos de tener la seguridad de que los podemos usar de manera segura. Aquí estaba lo que les decía de los enchufes. Aquí está el enchufe de 3 patas y el de 2 patas. Disculpe. Ok. Entonces es bien importante buscar eso. UL. Es decir, que el equipo está demostrado o está aprobado que es de uso seguro. Los incendios de los salones por lo general se deben a problemas eléctricos como cortocircuitos en los cables del edificio o el uso inadecuado de elementos como artefactos, alargadores y enchufes. Tomar precauciones necesarias sobre la seguridad eléctrica implica respetar las pautas recomendadas por los Underwriter Laboratorios, las instrucciones del fabricante y las políticas e instrucciones de seguridad del salón. Como cosa rápida, hace unos años atrás, una chica se electrocutó usando una plancha de cabello. Trataron de... una plancha o una secadora, no recuerdo bien. Trataron de hacerle una acusación legal a la compañía que vendió la plancha o la secadora, no recuerdo. Pero una de las cosas que ellos miraron fue lo primero, que la chica murió en un baño, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Murió en el baño y la muchacha tenía sus pies mojados a la hora que estaba usando el equipo eléctrico, cosa que va contra las reglas. Cada vez que ustedes compren algo, siempre que compramos algo en la caja viene un librito que se llama manual y que casi nadie lee y me incluyo entre ellas. A veces yo tampoco leo las cosas, pero ya sé cómo se usan, que no es excusa, siempre debemos de leer el instructivo. ¿Por qué? Porque cada aparato tiene un instructivo de uso diferente. Lo que sí es que todos los aparatos van a decir que no los usemos ni descalzos, ni con los pies mojados, ni cerca del agua, ¿ok? No se vuelen eso. Dice, todos los artefactos eléctricos que utilice deben de tener el certificado UL. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar cualquier equipo eléctrico. Manual. Desconecte todos los artefactos que no se estén utilizando. Para desconectarlos, haga tirando del enchufe. Siempre agarren esta partecita de aquí, esto de aquí, el cuadrito. La parte donde está la cosa al pie del enchufe, no lo jalen desde la orilla del cable, ¿ok? Porque aparte de que pueden sufrir una descarga, las máquinas se dañan. Muchas personas dicen, oiga, pero es que miren, mi máquina se dañó. La forma en la que uno enrolla las máquinas también tiene mucho que ver. La manera en que este cable está enrollado es la manera correcta en que se deberían de enrollar los cables de una máquina. Se hace en un circulito y se les pone de repente una bandita o algo, pero no como usualmente las enrollan alrededor de la máquina. Están doblando el cable, ¿ok? Ojo con eso. Denle más vida a sus máquinas. Dice, inspeccione periódicamente todos los equipos eléctricos. Es decir, que siempre ande checando los equipos. Mantenga los cables, enchufes y equipos eléctricos en buenas condiciones. Utilice solo un enchufe para cada toma corriente, ya que la sobrecarga puede provocar que el disyuntor salte. Si necesita más de un enchufe en un área, utilice uno múltiple con un protector contra sobrecalentaciones. Es decir, este que está aquí, miren, este es perfecto para usar varios equipos, ya que tiene la conexión a tierra, es un cable lo suficientemente grueso y está específico para eso.
Dice, evite tanto usted como su cliente el contacto con las superficies metálicas y el agua cuando se utilice electricidad y no maneje equipos eléctricos con las manos mojadas. Mantenga los cables eléctricos fuera del piso y lejos de los pies de todas las personas, ya que al enredarse con un cable, usted o su cliente podrían tropezar. No desatienda a un cliente mientras se encuentra conectado a un dispositivo eléctrico. No intente limpiar alrededor de los tomacorrientes eléctricos mientras haya un equipo enchufado. No toque los objetos de metal al mismo tiempo si alguno de ellos está conectado a una corriente eléctrica. No pise los cables eléctricos ni ponga objetos sobre ellos. No permita que los cables eléctricos se tuerzan, ya que esto puede provocar un cortocircuito. No intente reparar los artefactos eléctricos. Si tiene un problema con un cable, dispositivo o artefacto eléctrico, informe de inmediato a su supervisor, lleve el objeto a un servicio técnico o llame a un electricista certificado o representante de servicios técnicos para resolver el problema.